Amigos, un gusto como siempre poder saludarlos. Muy buenas noches, bienvenidos entre todos. Hoy estaremos platicando del comportamiento electoral, qué define nuestro voto, por qué votamos como votamos y otros puntos también relevantes. Así que la invitación a que se queden con nosotros. Bueno, y también quiero saludar con mucho gusto, como cada semana, a nuestros amigos que nos escuchan en Radio Mexiquense. Así que un saludo para ustedes. Les quiero recordar que a través de redes sociales se pueden contactar con nosotros y pues darnos sus opiniones y puntos de vista. Vamos a empezar, si les parece bien, con este resumen de las actividades más importantes en el IEM. El Instituto Electoral del Estado de México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios firmaron un exhorto de colaboración, garantizando los derechos fundamentales de las y los mexiquenses, así como el derecho a la protección de datos personales o derecho a la autodeterminación informativa. El próximo 1 de marzo, la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, María Guadalupe González Jordán, presentará su libro denominado Derecho Penal Electoral, dentro del marco de las actividades de la 39ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2018. El Instituto Electoral del Estado de México comenzó el procedimiento para la destrucción y permuta de la documentación en desuso derivado de la elección ordinaria de gobernador del Estado de México. A cambio de la documentación, el IEM recibirá papel bond reciclado, mismo que servirá para ser utilizado en actividades cotidianas, lo que se traduce en un impacto favorable en las economías, además de promover una cultura de reciclaje y el cuidado del medio ambiente. El Instituto Electoral del Estado de México presentó el libro Grandes Problemas, Transparencia, Promesas y Desafíos, de la autora Jacqueline Pechard, el cual busca informar sobre temas de transparencia como eje funcional de la democracia mexicana, permitiendo a la ciudadanía conocer la actuación de sus gobernantes. Bueno, pues ahí lo más relevante para que usted conozca qué es lo que se está haciendo, cuáles son los trabajos importantes, relevantes en el Instituto Electoral del Estado de México. Y les quiero presentar a nuestro invitado en esta ocasión, a Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Él es doctor, es investigador del Centro de Estudios de Ciencias de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios de la UNAM. Te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? Lupita. Bienvenido. Muy bien, muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. Oye, además vamos a platicar de este tema que está bien interesante y seguramente pues vamos a tener muchos comentarios de nuestros amigos. El comportamiento electoral, ¿qué define nuestro voto? ¿Cómo votamos? ¿Qué es esto del comportamiento electoral? Pues esencialmente es una agenda de investigación, ¿no?, que se inaugura en los Estados Unidos a mediados del siglo pasado, que precisamente todos los investigadores en el área de ciencias políticas, ciencias sociales en general, estaban preocupados por entender las motivaciones, las razones, como tú lo acabas de decir, de las personas a la hora de votar, qué condiciona nuestro voto, qué factores estructurales, individuales, nuestra percepción, nuestras emociones, tanto los aspectos como cognitivos como emotivos, es decir, toda una serie de elementos que hoy los vemos cotidianamente y que precisamente apuntan hacia ello, ¿no? Entender las motivaciones del elector, del individuo a la hora de ir a votar en cualquier tipo de elección y que mejor que la elección presidencial, las que estamos viviendo recientemente. Oye, ¿no? pero no es una tarea muy difícil para los estudiosos de estos temas, porque me imagino que pues hay información como individuos, ¿no? Cada quien tiene en lo personal pues una motivación, cada quien tiene una situación distinta dependiendo a lo mejor de su escolaridad, del nivel social, del lugar en donde vivas, si eres de provincia, si eres de ciudad, si eres una persona más educada o a lo mejor no tuviste la posibilidad de estudiar, en fin. Sí, digamos, el hit que marcó el inicio también a nivel técnico de esta tradición de investigación fue el desarrollo de las encuestas, ¿no? Los Estados Unidos empieza de una manera muy seria, profesional, repito, en esta época, y a partir de este instrumento, obviamente ahora también con otros instrumentos de carácter cualitativo, grupos de enfoque y demás, tratamos de entender lo que decía hace un momento, por qué vota la gente.
Y tal cual, pues existen distintas aproximaciones, teorías que señalan, votamos por nuestra identificación con el partido, votamos por nuestra posición social, por la posición que ocupamos en la estructura social, votamos, lo más importante, ¿no? Uno de los elementos que ha adquirido mayor vigencia como, digamos, clave teórica para entender el comportamiento electoral, votamos por el desempeño que tienen los partidos en el gobierno, y a partir de ahí se hacen distintos cruces, análisis, como tú mencionabas, qué condiciona el voto de las mujeres, de los jóvenes, de los hombres, el voto por clase social, qué papel tienen la identidad partidista, el voto independiente, o sea, las personas que no se identifican con ningún partido. Todo esto entra en lisa a la hora de analizar el comportamiento electoral y dependerá de los intereses de cada investigador o de los consultores en un todo a la hora de analizar esta evidencia empírica, las encuestas, los grupos de enfoque, para interpretar precisamente las motivaciones y las razones del voto. Oye, por ejemplo, en el 2006 se votó distinto al 2012. ¿Hay información sobre esto, sobre cómo votamos, qué influyó en el electorado para la presidencia de la República en esos momentos? Sí, afortunadamente, a diferencia, digamos, de los años 90, ahora tenemos una gran evidencia de encuestas en distintos bancos de datos, en universidades, en centros de investigación, que nos dan cuenta precisamente de, bueno, el papel que tuvo el tema, la cuestión social en la elección del 2006, esta polarización que se dio en la elección, el papel que tuvo el candidato, los candidatos en esa época, y ahora, digamos, eso nos permite hacer como un trazo histórico, ¿no? Toda una línea de tiempo, también con elecciones del 2000, incluso del pasado, que ahora afortunadamente están disponibles repito, en distintos centros de investigación, y que a la hora de analizar los estudios, las bases de datos, podemos comprender precisamente cuáles fueron los determinantes del comportamiento electoral, en este caso en la elección del 2006. Porque, por ejemplo, en el 2000 fue interesante por este parteaguas que se dio, ¿no? En un país donde tradicionalmente ganaba un partido, gana otro. Sí, esto es muy importante lo que mencionas, porque fue precisamente gracias a estos instrumentos, principalmente las llamadas encuestas de salida, las exit poll, por su nombre en inglés, que pudimos saber que en el 2000 el famoso voto estratégico estuvo compuesto, por ejemplo, de un porcentaje muy importante de electores que, si bien se identificaban con el Partido de la Revolución Democrática, por el PRD, habían decidido votar por Vicente Fox, ¿no? O, por ejemplo, que yo estudié el caso de la Ciudad de México, aunque ya suene muy lejano, y a veces le digo a mis alumnos, ¿a poco ustedes sabían esto? O en distintos foros que lo he presentado, que hubo un importante segmento del electorado que se identificaba con el PAN, pero que votó por Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a jefe de gobierno. Todo esto, ¿cómo lo podemos saber? Gracias a esta evidencia empírica, y podemos conocer realmente cómo se dio el voto, ya sin hacer falsas inferencias o conjeturas y demás, ¿no? Esta es la gran ventaja que tienen estos instrumentos para el momento de conocer las razones del electorado. Oye, cuando hablamos de enfoques teóricos para entender el comportamiento, ¿a qué se refieren ustedes los estudiosos? Enfoques teóricos, creo que sí, son las distintas escuelas o corrientes que se iniciaron, repito, en esta época, a mediados del siglo pasado, que proponían teorías para entender el comportamiento electoral. Por ejemplo, la escuela de Michigan, que se desarrolló en esta universidad, en la Universidad de Michigan, pues creó, por decirlo así, o delineó el concepto de identificación partidista, ¿no? Entender por qué la gente votaba como votaba a partir de todo un proceso de socialización, ¿no? que estamos, digamos, todavía sujetos los individuos, y que da lugar a la identificación que tenemos con un partido político. Otra escuela, la escuela de Rochester, ¿no? Señala que no, que los individuos votan en función del cálculo racional, ¿no? que involucra medios fines respecto a que también lo hizo el partido del gobierno, el partido en el gobierno, y a partir de ahí deciden si votan, lo sancionan positivamente o lo echan. ¿No? Y la escuela sociológica, ¿no? La Universidad de Columbia, se me ocurre, pues señala que son el papel que cumplen los medios de comunicación a la hora de activar las predisposiciones sociales, que también, producto de la socialización, tenemos a la hora de ir a votar, ¿no? El papel que tiene la clase social, el lugar que ocupamos en la sociedad, ¿no? En la estructura social. Son los distintos enfoques, y ya cada quien, en función de la evidencia que tenemos, tratamos de ver
si la teoría nos alcanza para explicar el fenómeno en cuestión o incluso debemos utilizar a veces distintos enfoques para explicar el comportamiento dependiendo de su complejidad. Oye, pero básicamente lo que hemos visto en 2000, 2006, 2012 es lo que ustedes tienen ahí en la teoría, ¿es realmente el comportamiento o se va moviendo la sociedad dependiendo pues de cómo va avanzando a lo mejor la información o los medios de comunicación? Pues obviamente esto evoluciona. Por ejemplo, en el 2000, que hace rato lo mencionábamos, tuvieron un papel importante las identidades partidistas, sí, pero también nos permitieron entender, ¿no?, que había un segmento importante de personas identificadas con este partido, con el PRD, que votaron más que nada movidos por su deseo de que el PRI ya no estuviera en la presidencia de la República. Es decir, no fue ni un voto ideológico, ni un voto sociológico o social, sino fue más que le llamamos clivaje, ¿no?, o división de PRI, anti-PRI, esta fractura, exactamente, que operó en el 2000. Todos aquellos votantes que, independientemente de su ideología, no querían al PRI ya en la presidencia, y bueno, un segmento que todavía deseaba que así ocurriera. En el 2006 fue una cuestión más de carácter social, ¿no?, a partir de la gestión que tuvo el entonces jefe de gobierno, con toda la cuestión de la pobreza, la importancia de los programas sociales, que él reivindicaba, pues obligó a que los distintos actores tomaran posición sobre ello, y esto determinó en gran medida el tema. 2012, el tema de la seguridad, ¿no?, y ahora lo que vemos mucho es el tema de la corrupción, ¿no? Sí. Digamos como los temas, como los issues que están guiando la discusión en este espacio de la comunicación política dentro de las campañas. Y esto es bien interesante, ¿no?, porque la sociedad se va moviendo y esto en la democracia permite que pues haya este tipo de alternancia o a lo mejor esta reivindicación de algunos partidos políticos. Sí, lo que tenemos es un electorado cada vez más informado, atento, que también está deseoso de elementos con que, digamos, elementos con los cuales tomar sus decisiones a la hora de ir a votar, y por eso es muy importante pues el debate que se da en las campañas, y los candidatos tienen que lidiar tanto con un segmento del electorado que, digamos, tienen, entre comillas, casi seguro, que a lo mejor es producto de este proceso de socialización, gente que creció siendo priista, perredista, panista, y que, bueno, más o menos cumplimentando ciertos elementos de comunicación o dentro de su plataforma, saben que pueden tener seguro, entre comillas, este electorado, pero lo más importante es convencer a todo este segmento que, como lo conocemos como el voto independiente, como los votantes independientes, faltan, ¿no?, a los que faltan, no están, y que los que terminan definiendo una elección. A las que no son bases. ¿Te parece bien si seguimos con esto de regreso? Sí. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato a la invitación para que siga con nosotros y a través de redes sociales se comuniquen entre todos. ¿Has seguido el tratamiento al pie de la letra? ¿Para qué? Si no sirve de nada. ¿No sirve de nada? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Participa, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Sabes qué es la observación electoral? Es la oportunidad que la ciudadanía interesada en el desarrollo de las elecciones tiene para observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien. La convocatoria para ser observadora u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.ieem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
¿Te gustan? Elige uno. ¿Para qué? Todos son iguales. ¿Todos son iguales? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros aquí desvelándose en este lunes. Y bueno, pues les quiero presentar salimos a diferentes puntos del Estado de México y les preguntamos a las personas que nos encontramos por ahí en las calles sobre estos temas, los que abordamos semana con semana. Su voz es importante y aquí la escuchamos. Pues más que nada para que todos tengamos un respeto de igualdad, que los jóvenes tengamos más derecho de opinar, haya más respeto entre nosotros, poder tener más en cuenta de que pues, somos ciudadanos, somos partícipes de un mismo país y no hay que haber discriminación entre nosotros. Porque es necesario que exista ciudadanos que estén revisando que el conteo de los votos se haga de manera correcta, para evitar de alguna manera los fraudes de que todo el mundo se queja, ¿no? Para poder verificar el conteo de los mismos ciudadanos que están votando. Pues doctor, algo que nos queda claro es que la gente tiene que participar, si no, pues participa luego que no se esté quejando. Ese es uno de los asuntos importantes, ¿no? Sí. Bueno, es el principal reto, ¿no?, de los partidos políticos, de los organismos electorales, incluso también de las familias, de las escuelas, las universidades, es decir, es multidimensional. ¿Por qué? Porque el elector como tal es paradójico, está inmerso en su vida cotidiana y cree que su vida cotidiana no tiene que ver con la política y es donde más se ve, digamos, esta relación con el mundo político y social. Y preocupado precisamente por sus problemas personales, laborales, etcétera, pues dice, ¿qué interés puedo tener yo en votar? Incluso es más divertido los domingos hacer tal o cual cosa que ir o acudir a una casilla. Y es ahí la labor que tenemos, ¿no?, de tanto los académicos, los periodistas, repito, y sobre todo los partidos políticos, los organismos electorales, de dar los elementos normativos, sustantivos, que, digamos, convenzan a la gente y le indiquen la importancia que tiene su voto para que las cosas cambien, para que exista una renovación, sí, o una sanción positiva a quien lo está haciendo bien. Claro, estaba revisando algunas notas, algunos datos, y bueno, decía que parte de lo que creen algunas personas es que pues no van a votar porque su voto no hace una diferencia, ¿no? Igual y tu voto pues no significa que vayan a cambiar o no las cosas. Sí, esto es un hallazgo, precisamente hace rato que hablábamos de las escuelas de voto, de un investigador muy importante que se llamó Anthony Downs, que precisamente decía que la paradoja del voto es precisamente aquellas personas que consideran que es perfectamente racional no ir a votar porque consideran que su voto no hace la diferencia para tal efecto, para un resultado determinado. Y sin embargo la gente vota, ¿no? Es decir, existe un componente muy importante de personas que, pese a que hacen ese cálculo racional, siguen votando. ¿Qué queda, repito, a nosotros como estudiosos del tema y encargados de organizar y de promover el voto de los partidos? Pues convencer al otro sector de la importancia que tiene ese voto para una transformación en el sentido que ellos quieran, ¿no?, que ellos consideren importante. Pero sí es muy importante eso que señalas. Hoy hablábamos de las bases, nos quedábamos antes de ir al corte sobre las bases y bueno, decías, bueno, las estructuras, los partidos tienen estructuras, esos ya están en la bolsa. ¿Qué pasa con las otras personas? ¿Qué pasa con los que no están con este sector tan amplio que todavía no se decide, que pues son jóvenes o a lo mejor son adultos y que hemos tenido la experiencia en otros países, en otros ejercicios como este del Brexit, en los que los jóvenes culpaban a los adultos porque habían transformado la situación y los adultos decían, bueno, pues es que tú no participaste, tú no viniste y no depositaste tu voto?
Sí, en el bloque pasado señalábamos que existe este voto, digamos, partidista, voto duro, bueno, se llama a veces, según los investigadores lo denominan de distinta forma, pero la elección presidencial actual, ¿no? La campaña actual, tiene sus particularidades en el sentido de que, dadas las alianzas, las coaliciones que se han hecho electorales, los partidos tienen que trabajar el doble precisamente para convencer o, si me permites el término, reconvencer a su base, porque de repente, ¿qué hace mi partido aliado con otro que es completamente opuesto en términos programáticos a lo que yo propongo? Entonces, no es, hacerlo entre comillas, tampoco hay que dar por sentado que se tiene convencido a esta base electoral, se tiene que trabajar en este caso el doble, y el otro grupo que señalas, pues precisamente para eso están diseñadas las campañas. Y no solamente en México, en cualquier parte del mundo. La campaña electoral esencialmente está destinada a ofrecer los elementos, ¿no? De carácter cognitivo y emotivo, es decir, ¿qué me refiero con cognitivo? Pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué programas, qué políticas te ofrezco? Y emociones, pues todos los símbolos, la imagen del candidato, ¿no? Que si aparezco con tal o cual persona. Y que este amplio segmento del electorado, ¿no? El voto independiente, no partidista, pues va a tomarlos en cuenta para decidir el resultado final, ¿no? Para orientarlo hacia un lado o hacia otro. Entonces, esa es la complejidad ahora de la elección, por las características de las alianzas que se han hecho o las coaliciones electorales. Se nos movió el tablero a todos, completamente, ¿no? Completamente. Sabíamos que había jugadores, sabíamos en qué equipo estaban y ahora vemos el intercambio de todos, ahora sí, de todos en todos lados. Vemos alianzas que nunca pensamos que podrían funcionar, aunque en el pasado pues vimos algunos ejercicios en gubernaturas, ¿no? Sobre todo. Sobre todo en gubernaturas, en presidencias municipales a lo mejor, pero ahora lo que estamos viendo es una suma de distintos partidos con ideologías totalmente opuestas. Esto es interesante porque si se están haciendo estas alianzas, yo supongo que los partidos, hace rato que hablábamos de los instrumentos que se utilizan para investigar al electorado, los partidos seguramente tienen evidencia que señale que, aunque no nos guste, a mí no me gusta, pero bueno, así es el mundo ahora, se han desdibujado las ideologías y que la gente se guía más por otro tipo de consideraciones, ¿no? El candidato, las propuestas, que un partido, simplemente ya no quieren que un partido gobierne, sea A, B o C, y pues los dirigentes, los candidatos, toman la decisión de decir, bueno, si ya no importan, si a mi electorado base, ¿no? De base, y al resto del electorado no le afecta, no le importa, pues hagamos alianzas, aunque sean las más disímbolas posibles, ¿no? Partido liberal con un partido más conservador, por ponerles esa etiqueta genérica, pues me imagino que tienen esa evidencia. Finalmente todo lo que nos dará el resultado de la elección presidencial, nos señalará si esto tuvo éxito o no. Sí, ya después en otro programa nos estarás hablando de cómo se comportó el voto, gusto. ¿no? Sobre todo en este proceso que estamos por vivir, el que estamos en este periodo importante de las intercampañas. Aparece una figura que no habíamos tenido en el caso de las candidaturas independientes, que ahora toma pues mucha fuerza. Los candidatos independientes, aparte de los candidatos que están impulsando los partidos tradicionales. Sí, esto creo que es el resultado de darle cauce a precepto constitucional de que todo el mundo tiene derecho de votar y ser votado, y que ya el canal de participación no sea el partido político. Finalmente se logra, y mediante una serie de requisitos que varían entre estados, y que hay uno que rige para, en el caso de la elección presidencial, juntar un determinado número de firmas, poder acceder a la boleta y participar y ser votado. También creo que será si me permites la palabra, un experimento o una primera prueba para estas candidaturas de qué tanto arraigo logran tener, porque después de la elección del gobernador de Nuevo León, en el 2016, o sea, un año después, estas candidaturas independientes pues flaquearon, o sea, no fue ya un impacto tan alto como en el caso del ahora posible candidato independiente a la presidencia, de Jaime Rodríguez. Entonces yo creo que hay que verlo todavía con cautela, en el sentido de echar las campanas al vuelo, decir, es que son una figura exitosa. No, yo creo que aún estamos pues muy temprano para señalarlo, ¿no?
Oye, y recuerdo, por ejemplo, cuando Cuadri, a pesar de que estaba impulsado por un partido, decía en el 2012 que él era un candidato ciudadano y se quería desligar de los partidos políticos, a pesar de que él estaba impulsado por un partido, por un organismo, Nueva Alianza. ¿no? Por Nueva Alianza. En el caso ahora de los candidatos independientes, ¿cómo ves tú el voto precisamente ciudadano para estas personas que efectivamente no tienen partido político? No tienen partido político, pero tienen un antecedente personal, profesional en los partidos políticos, todos ellos, o pertenecieron al PRI, o al PRD, o al PAN. O sea, realmente la figura como tal pura de un ciudadano que nunca ha pertenecido a un partido político no se ha dado, o al menos en esta elección presidencial no se está dando. Sobre este llamado, este eje discursivo del llamado a investirte como ciudadano, pues me parece una falacia, porque finalmente todos somos ciudadanos, los políticos son ciudadanos, el individuo de a pie es ciudadano. Entiendo por qué se utiliza, que es establecer una distinción, ¿no? Un principio de distinción entre el político y el ciudadano, por la mala fama que tienen los políticos de todos los partidos, de decir, bueno, soy igual que tú, soy una persona de a pie que te puedes encontrar en la esquina y demás, que puedes confiar en mí y tratar de recuperar un poco ese vínculo de confianza que se ha perdido. Pero esencialmente no creo que tenga una mayor significancia. Si me permites, para este punto, creo que esto habría que valorarlo porque al final, creo yo, significa un fracaso para la política. O sea, que un político diga, es que no soy político, soy ciudadano, pues es negar todo el valor que tiene la política como praxis, como práctica, para la transformación de una sociedad. Simplemente creo que hay que entrar ojalá el próximo sexenio se logre, de revalorar el papel de la política, más allá de si nos llevamos ciudadanos o políticos. Oye, y será interesante ver cómo se mueve el voto precisamente en este tipo de candidaturas, ¿no? Sí, eso va a ser interesante. En principio lo va a fragmentar la elección presidencial. Sí. Nuestro sistema electoral de mayoría relativa, pues indica que gana el que tenga más votos. Entonces, el análisis va a ser muy interesante para mis colegas, para mí, en el sentido de qué tanto un número determinado de candidatos, que van a ser 6 finalmente, fragmentan un electorado que ahorita en la lista nominal es un voto potencial, obviamente, de 80 millones, un poco más de 80 millones de personas, que la participación ha rondado en las elecciones presidenciales en el más del 60%, pues, a ver cómo se reparte el pastel y qué partido se beneficia y qué partido se ve perjudicado con esta fragmentación. Muy bien, pues continuamos, por supuesto, si nos permite, hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato a la invitación para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Has seguido el tratamiento al pie de la letra? ¿Para qué? Si no sirve de nada. ¿No sirve de nada? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Participa, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Sabes qué es la observación electoral? Es la oportunidad que la ciudadanía interesada en el desarrollo de las elecciones tiene para observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien. La convocatoria para ser observadora u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.ieem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Te gustan? Elige uno. ¿Para qué? Todos son iguales. ¿Todos son iguales? Puros pretextos.
Este 1 de julio no hay pretexto. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Sí, es importante la participación ciudadana porque tenemos que construir una democracia. En este país no existe la democracia más que de nombre. Luego entonces, por eso es importante la participación ciudadana. Para empezar, de entrada, es importante. A eso tenemos que agregar que los órganos electorales respeten la voluntad ciudadana. Por eso es importante la participación. Bueno, yo creo que es un derecho ciudadano y el poder así participar en estas elecciones, y no nada más en estas, sino en este proceso electoral, para tener la participación de nosotros como ciudadanos y hacer valer nuestros derechos. Porque es necesario que también la ciudadanía sepa qué es lo que sucede en las votaciones. Pues para que todo sea transparente, legal y confiable. Muchas gracias a nuestros amigos en Tlalnepantla que nos apoyaron con estos testimonios. Gracias a todos ustedes que han colaborado en esto que es La Voz, que como usted sabe es importante para nosotros porque enriquece este espacio, y estaremos yendo a diferentes puntos del Estado de México. Muchas gracias a todos y continuamos, doctor, con estos temas que estamos abordando el día de hoy: el comportamiento electoral, qué define nuestro voto, cómo votamos, por qué votamos así, partidos, candidatos, propuestas, en fin, hay un montón de puntos que estamos revisando a lo largo de este programa, y me gustaría que nos platicaras qué tipo de elector tenemos. Bueno, socialmente o sociológicamente tenemos un elector predominantemente joven. Cerca de la mitad del padrón electoral está compuesto por jóvenes entre 18 y 29 años. En este sentido, si consideramos lo que hablábamos en el bloque pasado, si la elección presidencial se gana más o menos con el 30% de los votos, de ese 30%, cerca de la mitad o a lo mejor la mitad va a estar compuesto por jóvenes. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que tenemos un electorado informado, interesado, que está atento a las propuestas y que sobre todo tiene acceso a lo que, digamos, mi generación, las generaciones pasadas no tenían, una avalancha de medios de información, de distintas fuentes de comunicación que, por ejemplo, a través de las redes sociales se ven expresadas, ¿no? Y que esto puede hacer la diferencia y que los partidos políticos lo saben y están cargando sus baterías en ese sentido. Oye, tienen un trabajo bien importante los partidos políticos, ¿no? Si ya saben qué sector tienen que conquistar, pues me imagino que van a enfocar o tendrían que enfocar las baterías precisamente con propuestas que lleguen a estos muchachos, a los jóvenes. Propuestas de empleo, ¿sí? de trabajo, si consideramos que van a trabajar más que nosotros. Le digo a mis alumnos, ustedes se van a jubilar poco más viejos, ¿no? Precisamente por los problemas que venimos arrastrando y demás. Bueno, ¿qué soluciones van a ofrecer los partidos? Hace rato mencionabas lo del Brexit y es un caso paradigmático porque el descontento con la globalización, con un modo económico actual de funcionar de los distintos países, orilló a un voto que señaló a los gobernantes de Gran Bretaña que había que salir de la Unión Europea. Los jóvenes, que era a los que más les convenía este proceso de globalización, de poder trabajar en distintos países, claro, la movilidad, etcétera. De repente recuerdo que vi un documental que estaban viendo el resultado en los famosos pubs, donde se tomaron una cerveza y estaban asombrados y luego se molestaron. Pues exacto, no fuiste a votar, no te interesó, y creo que a partir de ahí el papel del joven ha sido revalorado, siempre ha sido importante, pero ahora los partidos políticos saben que tienen que ser atractivos a este segmento de la población, que es el más desencantado al mismo tiempo con la política.
Mencionabas esto que también es muy relevante, las redes sociales. Estamos en tiempos totalmente diferentes a lo que vivimos muchos en nuestras generaciones cuando éramos jóvenes, y ahora los muchachos tienen muchas posibilidades de organizarse, de comunicarse, de compartir información, de revisar un dato y hacerlo viral, por ejemplo, ¿no? Sí, pero aquí el problema, y es un poco lo que se vio en la campaña estadounidense, es la calidad de la información. Tú tienes la posibilidad de que una nota se haga, como dices, viral, o sea, que se difunda a una gran cantidad de personas. Pero si esa información tiene datos falsos, es una información falsa. Las famosas fake news. Exactamente, estás manipulando. O sea, la manipulación en qué momento se da. No es que controles mentes, ni mucho menos. La manipulación se da a partir de que todos los individuos tenemos una capacidad de procesar la información, unos más, otros menos. Y si nos dan ahorita mismo información falsa sobre que acaba de ocurrir algo en la Ciudad de México, en Monterrey, como no estamos ahí y lo creemos a rajatabla, pues eso obviamente va a orientar nuestra opinión. Lo mismo en el caso de las campañas electorales. Entonces, el problema, creo yo, sigue siendo el mismo como cuando surgió la televisión. O sea, es qué elementos, qué características tenemos nosotros como individuos para procesar esa información, en la medida en que muchas veces las noticias pueden ser falsas. No en balde, pues el Instituto Nacional Electoral y los distintos organismos locales, me imagino, el INE firmó un convenio con Facebook y demás para tratar este problema de que la información que llegue sea lo más genuina posible, ¿no? Con datos certeros, y que ya la gente juzgue en consecuencia. Oye, ¿cómo es el voto? ¿Cómo tenemos los electores si hablamos a nivel nacional, si hablamos a nivel estatal, si hablamos a nivel municipal? ¿Somos distintos? Sí, obviamente se tienen que tomar en cuenta las particularidades, ¿no?, de cada contexto, como tú mencionas, municipal, estatal. Obviamente hay elementos transversales. Se dice que seguimos siendo conservadores en algunos temas, que ciertos temas nos polarizan como sociedad. Pero también, digamos, hay zonas donde sí puedes hablar de, por ejemplo, la interrupción del embarazo, del matrimonio entre personas del mismo la sexo. Ciudad de México es muy liberal, ¿no? Estos temas son temas cotidianos. Pero te vas a Guanajuato y, como se dice, no puede ser agenda. Ajá. O sea, no veo a un candidato pronunciándose al respecto de manera contundente, porque no quiere arriesgarse a perder votos. Entonces, ¿qué nos da el conocimiento de los distintos electorados, como bien señalas? Nuevamente, es la investigación, ¿no? Conocer, porque finalmente pues, nos podemos llevar sorpresas. Puede haber sociedades que tienen fama de ser conservadoras y a lo mejor no, han dado pasos hacia adelante, y esto obviamente condiciona el tipo de mensajes que los candidatos, los partidos van a emitir para atraer la atención y el voto. Pero sí, somos muy distintos, ¿no? ¿Qué tanto influye, por ejemplo, qué tanto convence un spot, una entrevista, un debate? ¿Crees que también eso nos va jalando a los electores a tomar nuestras decisiones? Sí, la mayoría de las personas se informan por los medios de comunicación tradicionales, ahora, radio, televisión, periódicos, aunque ha disminuido su lectura. Los más jóvenes, como señalábamos, las redes sociales, y a veces, precisamente por la vorágine del día a día, de la escuela, del trabajo, pues tomas eso como elementos para tomar tu decisión final. Entonces, claro que tienen un papel fundamental a la hora de orientar en un sentido u otro la decisión electoral, el voto. Porque hay quien dice, oye, es que los spots yo la verdad ya ni los oigo, son fastidiosos, tenemos millones de spots y el mensaje a mí ya no me llega, ya no me toca. Sí, depende también de la naturaleza del spot, cómo se produzca y demás. Es el reto, más porque los partidos políticos, los candidatos con la actual legislación, pues no pueden, digamos, crear de manera más libre su propia campaña, tienen que estar sujetos a una serie de lineamientos, no ofender, no, digamos, criticar por criticar al otro. O sea, sí, digamos, está hasta cierto punto muy restringido el actual modelo de comunicación, el actual modelo de comunicación política, que a lo mejor sí, no sé, si ocurriera un cambio en la legislación, se reformara, se liberalizara, tendríamos campañas un poco más atractivas que hicieran a la gente ya no opinar como señalas, ¿no? Que le fuera más atractivo todo ver un spot y no estos spots a veces acartonados. Pero finalmente
sí son un elemento a considerar, ¿no? Y como clave. Muy bien, pues vamos a Cultura Colectiva y seguimos platicando de este tema que estamos abordando el día de hoy, comportamiento electoral. El Instituto Electoral del Estado de México participa en la 39ª edición de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Cuenta con un espacio dentro del pabellón Estado de México, donde pone a disposición de los asistentes su amplia producción editorial. Además, realizará la presentación de 2 obras. La primera se trata del libro Derecho Penal Electoral, de la autoría de la doctora María Guadalupe González Jordán, consejera electoral del IEM, comentado por el consejero del INE, Marco Antonio Baños, y moderado por el maestro Saúl Mandujano Rubio, consejero electoral del IEM, en punto de las 13 horas del 1 de marzo. Y la segunda publicación se trata del libro Negociación Política y Democracia, 10 prácticas efectivas, y contará con la asistencia de los autores Mara Hernández y José del Tronco, comentado por Denise Dresser y moderado por Ramiro Medrano, investigador de la UAM. Este evento se llevará a cabo también el 1 de marzo, a partir de las 14 horas. Encuentro literario al que les invitamos a asistir el Instituto Electoral del Estado de México y Entre Todos. Y bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. Quédese con nosotros. A nuestros amigos en radio, recuerden que se pueden comunicar a través de @IEM_MX y también en Facebook IEM Oficial. ¿Has seguido el tratamiento al pie de la letra? ¿Para qué? Si no sirve de nada. ¿No sirve de nada? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Participa, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Sabes qué es la observación electoral? Es la oportunidad que la ciudadanía interesada en el desarrollo de las elecciones tiene para observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien. La convocatoria para ser observadora u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.ieem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Te gustan? Elige uno. ¿Para qué? Todos son iguales. ¿Todos son iguales? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues es muy importante que participen para que haya un poco más de transparencia, para que así nosotros estemos seguros de que las cosas se están haciendo bien. Porque de esa manera podríamos evitar un poco más la corrupción acostumbrada. Pues para que haya transparencia en las próximas elecciones que se vienen, que los ciudadanos tengamos confianza. Pues porque debemos ser responsables, en primer lugar, y que haya transparencia, que no haya tanto chanchullo, porque ya estamos hartos de este gobierno, que no es nada transparente, que todo lo hacen abajo de la mesa.
Hoy seguimos platicando con el doctor Carlos Luis Sánchez, que es autor de varios libros, entre ellos Identidad Partidista y Clientelismo en la Ciudad de México, 2001-2006, que ustedes pueden ver en sus pantallas, y también investigador de la máxima casa de estudios. Y te quiero preguntar, doctor, sobre el tema de los votos. Cuando uno va el día de la elección, se supone que ya vamos bien informados, que ya estamos bien enterados, que conocemos las propuestas, se supone que conocemos las propuestas que han hecho los diferentes candidatos que están en los diferentes puestos, que además son un montón este año, son más de 3,000 puestos de elección popular. Y te quiero preguntar, ¿qué pasa con el tema de la emoción? ¿Qué pasa cuando votamos? ¿Realmente votamos por la información que tenemos o votamos con el hígado? ¿O qué es lo que ocurre en la mera hora de depositar ahí nuestro voto? Fíjate que es muy importante tu pregunta porque, a propósito de la mención que hiciste amable de mi libro, hace poco salió un libro de un investigador europeo, Guy Peters, que se llama Gobernando el Vacío. Y el libro es muy ilustrativo porque da evidencia precisamente empírica, con datos de encuesta y demás, que señala que la gente está votando a partir de lo que decide la última semana o incluso el mismo día de la elección, lo cual, digamos, conlleva a que el elemento emotivo, ¿no?, está jugando un papel muy importante a la hora de decidir nuestro voto. Ahora bien, las cuestiones emotivas, el hígado, votar con el hígado, como señalas, tampoco es una cuestión que aparezca espontáneamente, es la suma continua de una serie de cosas que la gente va procesando y que el día de la jornada lo lleva a cabo, ¿no?, sufraga en consecuencia. Pero esto es muy importante, la gente está decidiendo su voto la última semana o el mero día de la elección, unos cuantos más el último mes. Entonces, esto te indica el papel tan importante que tienen las campañas para brindar todos los instrumentos simbólicos, ¿no?, y de información también, para que la gente tome una decisión, porque hasta el último día podemos dar ese viraje, ¿no?, ese cambio, incluso con aquel sector que te dijo durante 3 meses, voy a votar por ti en las encuestas, que ahora las vemos, ¿no? Sí. Pues no te puedes confiar, ¿no? Claro. Ya ha sucedido en otros países, en Argentina, en el Reino Unido incluso, donde se tenía previsto que determinado candidato iba a ganar o iba a ganar por un amplio margen y terminaba o perdiendo o ganando por un estrecho margen, lo cual, digamos, valida el trabajo de este autor que te menciono y de otras investigaciones que han mostrado que estamos decidiendo los últimos días de la campaña previo a la jornada o el mismo día. El mismo día, qué cosa. Oye, y bueno, los plebiscitos, ¿no? Me acuerdo en Colombia, por ejemplo, si iba a ganar el sí, si iba a ganar el no, que había estas tendencias de que todo ya estaba listo. Aparentemente iba a ganar el sí. Sí, y resulta que a la mera hora, pues no se tienen que confiar, pero también quisiera que nos platicaras de estos votos. Hay quien decide en el último día, pues que no va a votar, que no sale a votar. ¿Crees que salimos y decimos, mi voto es estratégico, voy a votar así, voy a votar de manera diferenciada por presidente para tal y por el Congreso para tal, para tener un peso y contrapeso, para que no tengan todos el mismo poder, o voy a votar por todos para que efectivamente ahora sí pasen rápidamente las propuestas que hay, las leyes, las reformas? Sí se vota diferenciado y el mejor indicador que tenemos es los gobiernos divididos, ¿no?, que hemos tenido desde 1997 a la fecha. O sea, mayoría legislativa de un partido y el presidente de otro partido. Entonces, eso te indica, al menos a nivel nacional, que existe esa conciencia de no concentrar el poder en un solo partido. Claro está, lo que acabas de mencionar también es muy importante. La gente también se ha dado cuenta que esto tiene sus, por llamarlo así, sus externalidades o sus problemas, que el presidente no tenga mayoría o el gobernador no tenga mayoría, pues también esto retrasa decisiones y, repito, esta elección puede ser paradigmática en ese sentido, de qué tanto vamos a continuar con esta tendencia histórica de dividir nuestro voto, por un lado. Ahora, lo del voto estratégico es en función de que quién se logre colocar en el segundo lugar competitivo, en un segundo lugar competitivo. Y dado que nosotros no tenemos segunda vuelta, ese segundo lugar va a empezar a llamar al voto estratégico. Si no quieres que fulano o mengano gane, vota por mí
porque tu opción, tu primera opción, no va a ganar, no tiene oportunidad, que fue lo que sucedió en el año 2000, que mencionábamos al inicio del programa, que tú mencionabas con el caso de la llegada de Vicente Fox. Entonces sí tenemos antecedentes, muchos antecedentes, evidencia en ese sentido, de que se puede votar estratégicamente y se puede votar de manera diferenciada. Pero finalmente el elector es complejo y cada elección pone a prueba la evidencia previa. Ahora, no llega la gente diciendo yo voy a votar porque mi voto es voto duro, yo voy a llegar porque mi voto es voto estratégico. No tienen estos conceptos, ¿no? Pero sí tienen claro de que, pensando que yo vivo en la Ciudad de México, pues para delegado tal, para diputado local tal, para diputado federal tal. Y hay gente, el lado contrario, existe el voto partidista que dice no, completito para todo el partido. ¿Cómo lo podemos saber? Ahí sí, la información, por ejemplo, que brindan los organismos electorales, por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de México, el de la Ciudad de México, con estos datos a nivel agregado, tú puedes comparar a ver cómo se votó para diputado local, federal, jefe de alcalde, que no va a ser jefe delegacional, va a ser alcalde en la Ciudad de México, jefe de gobierno, e ir mediante distintas estrategias, ¿no?, de análisis y de conteo de los votos, ir ubicando este voto tanto partidista como diferenciado. Y la otra forma es, otra vez, las encuestas de salida. Ahora, hablando de ¿las encuestas realmente sirven para que el electorado diga, caramba, ya va muy abajo al que yo le voy o va muy arriba al que yo le voy y hay que seguir apoyando o hay que cambiarle? Sí, las encuestas, los debates, los spots que mencionábamos hace rato, todos son elementos muy importantes que van guiando la elección del elector, sobre todo este elector que hemos mencionado a lo largo del programa, que pues no tiene muy claro por quién van a votar y va buscando las distintas señales, los distintos instrumentos que le den información respecto a cómo se comportó el candidato en el debate, ¿no? Y el otro elemento que mencionas, ¿no?, también. Todos estos elementos que ustedes han estudiado los llevan a definir, a saber exactamente cómo votamos, cómo nos comportamos. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionabas las encuestas, pues el instrumento que tenemos es, si alguien levantó una encuesta de salida preguntó, aparte de la opción o de la pregunta, pues, ¿por quién votaste? Pues su religión, su estatus socioeconómico, su identidad partidista, su ideología, dependiendo de la batería de preguntas, podemos empezar a entender mejor al electorado, vinculando su elección de voto con todos estos factores, su religiosidad, su género, por ejemplo, ahora lo que sucedió en la Ciudad de México, el terremoto, me imagino una encuesta que yo así la levantaría preguntando si fuiste damnificado, si tuviste los apoyos suficientes. Y la otra parte que se me olvidó completar, sí, las encuestas sirven como estos instrumentos para decir, pues bueno, fulano, mengano ya no tiene oportunidad, pues es el momento de considerar mi segunda opción. Por eso es que algunos candidatos se molestan cuando ponen muy cercano a tal o cual candidato en el segundo lugar, porque pues, esto puede hacer la diferencia el día de la elección. Oye, el clientelismo, ¿qué pasa con los partidos políticos? Así rapidísimo. Pues sí, es un problema transversal, ya no es exclusivo de un solo partido. Todos los partidos políticos que han llegado a gobernar a nivel municipal, estatal y federal han utilizado los programas sociales para crear clientelas y condicionar a veces de manera velada, implícita y a veces no, real, el voto. Entonces ahí es la labor que tienen los institutos electorales, los distintos organismos que fiscalizan para estar atentos. Pero sí sigue siendo un factor, sobre todo, no solamente en México, en las democracias latinoamericanas con grados tan altos de pobreza y marginación. Sí, lamentablemente sí, se siguen utilizando los programas sociales, las dádivas, para condicionar el voto. Muy bien, pues a informarse, ¿no? A informarse para... Eso sobre todo, es la clave. Llegar al 1 de julio. Y comprobar la calidad de la información para que no sean las famosas fake news, ¿no? Muy bien, pues Carlos, ha sido un gusto poder platicar contigo. No, muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, Lupita. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado entre todos. Nos vemos la próxima semana. Que tenga usted muy buena noche, que la pasen todos muy bien.